Buenas tardes. Venimos una vez más a expresar sobre todo y ante todo nuestra gratitud por la bondad, el favor y la gracia con la que Dios abraza nuestra vida. Venimos en esa conciencia de vivir agradecidos, arraigada y cimentada la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y, y sabemos que conforme a la obra redentora, nuestro Señor pagó un precio único, fue un sacrificio único y verdadero. Su preciosa sangre que nos limpia de toda maldad, iniquidad y pecado. Sangre preciosa que nos libró no solamente del pecado, sino del poder del pecado. Y leyendo una referencia en el libro de Lucas, nos dice acerca de la expiación. El tema en este capítulo es la expiación. Nos habla en el capítulo 18 del versículo 13 y nos dice que mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esto pues ciertamente nos movió tan profundamente que la expresión de la referencia nos ha hecho comprender una vez más cuán tan grande, maravilloso y misericordioso es el Señor con nosotros. Aquí nos dice y nos habla de la palabra del griego hilaskomai. Dice que se usa en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento en relación con el propiciatorio. Dice: como un judío instruido en la religión de su pueblo, el publicano está pensando no meramente en misericordia, sino en la sangre rociada sobre el propiciatorio. Y el Levítico 16:5 nos muestra la transformación, o más bien la forma en la que podemos contemplar la parte donde nuestro Señor Jesucristo, la obra de Cristo que quita nuestros pecados de la presencia de Dios, en el acto de entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote es un tipo de Cristo, quien por nosotros entró con su sangre en el cielo mismo. Su sangre convierte en un trono de gracia y en un propiciatorio lo que de otro modo sería un trono de juicio. Nosotros, los sacerdotes del nuevo pacto, tenemos lo que Israel nunca tuvo: un velo rasgado que da libre acceso al lugar santísimo, de manera que para rendir adoración y recibir bendiciones nosotros entramos en virtud de la sangre de Cristo, donde Él mismo está en el lugar santísimo. Y esa expresión, de acuerdo a la narrativa del versículo, nos dice su oración podría parafrasearse de la siguiente manera: sé para conmigo tú eres, sé para conmigo tú, sé para conmigo como tú eres cuando miras la sangre de la expiación. La Biblia no dice nada acerca de que el perdón divino se conceda aparte del sacrificio. Y eso pues ciertamente nos pone en esa posición de entender y comprender que nuestra relación con el Señor nos lleva a ese estado permanente de arrepentimiento.
Sabemos que tenemos una carnalidad con la que venimos luchando, librando batallas todos los días. Y en el entendido de que toda esta obra redentora, toda esta sangre preciosa que nos redimió, que nos llevó a un estado de plenitud, de salvación, nos hace mantener este estado y esta expresión parafraseada, dice la palabra, eh, nos hace pues simplemente tener bien presente, ¿no? Que dice, sé para conmigo como tú eres cuando miras la sangre de la expiación. Cuán tan grande, sublime y gloriosa la bondad de Dios Padre de no haber escatimado a su propio Hijo, de haber derramado su preciosa sangre, de haber establecido de la manera sublime y gloriosa esa presencia de Dios en nosotros a través de su sacrificio, de su sangre derramada. Y mirar el propiciatorio, donde la sangre preciosa era el costo que se había pagado por nuestra liberación, por nuestra salvación, abriendo acceso al trono de la gracia. Y como leíamos, eh, los judíos no tuvieron ese favor de Dios. Cuando fue su obra consumada, nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es, y el velo dice que fue roto de arriba hacia abajo, abriéndonos, abriéndonos la entrada al trono de la gracia de Dios. ¿Y cómo no mantener ese estado de arrepentimiento en el cual eh, nos muestra desde aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los apóstoles, donde Pedro estaba renuente que lo hiciera, pero cuán tan grande fue la palabra profética de ser parte de ese lavamiento a lo que nos lleva a ponernos a cuentas cada día con el Señor. Agradecer que por su gracia despertamos y que por su gracia y por favor por su gracia y favor podemos llegar al descanso de un día, de unas batallas diarias, a podernos a cuentas con Él, a clamar a Él que nos limpie con su preciosa sangre. Un lavamiento que debe ser permanente y en nosotros santificante, obviamente, para que vivamos en ese estado de santificación creciente cada día más y más. Y el tema de todo lo que hemos hablado desde el inicio, de todas estas oportunidades que hemos tenido, pues ciertamente va en esa dirección a la consumación de las bodas del Cordero. Y lo digo con toda esa expectativa de que al ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, será para ser más que santificados, ser glorificados para poder estar delante del Señor y poder estar con Él eternamente y para siempre. La gracia y el favor de Dios se magnifican de una manera extraordinaria. Y bueno, pues esta expresión que nos movió y espero que de la misma manera lo podamos entender y comprender quienes puedan recibir esta palabra, que nuestro Señor y Padre Celestial nos brinda su gracia y su favor a través de mover nuestros corazones en la certeza y en la seguridad de que somos conmovidos para mantenernos agradecidos con el Señor, para vivir agradecidos. Esa debería ser la definición correcta, vivir agradecidos. Y para concluir esta reflexión, quiero terminar con esta palabra
parafraseada, ¿no? Que dice, sé para conmigo como tú eres cuando mires la sangre de la expiación. Toda la bondad, toda la gracia y todo el favor de Dios para con nosotros. Y nos dice que la Biblia no dice nada acerca de que el perdón divino se conceda aparte del sacrificio. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no estar, cómo no vivir agradecidos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo para que tuviéramos la eternidad dispuesta desde el momento que reconocimos nuestra pecaminosidad y sobre todas las cosas la santidad de Dios? En el nombre de Jesús, recibe esta palabra como palabra de Dios.